Vamos a continuar, disculpen la falla técnica. Estaba comentando sobre los lentes multifocales que nos van a servir para dos cosas importantes. La primera, que es el principal objetivo que busca el paciente, que es dejar de usar lentes por la presbicia. Estos lentes van a ayudar a corregir una visión lejana, intermedia y cercana. Están diseñadas para lograr este objetivo, pero lastimosamente siempre nos tienen a tener que es la disminución de la sensibilidad del contraste, nos puede dar disfotopsias y sobre todo dependiendo del tipo de lente intraocular, pues van los costos, ¿verdad? Es un costo muy elevado para el paciente, recordando que todos los lentes multifocales pues está más que nada afectado por los descentramientos que puede afectarse en el eje visual que no atraviesa el centro del lente intraocular. No. La que sigue, por favor. Las principales tres alteraciones que vamos a encontrar en esos tipos de lentes, pues va a ser la pérdida de sensibilidad de contraste, que va a ser el más específico, los halos que varios pacientes van a estar refiriendo y sobre todo el efecto asociado de Graves. Y recordemos que para estos lentes multifocales debemos de tener puntos principales para hacer una buena evaluación preoperatoria. En esta evaluación preoperatoria tenemos que valorar sobre todo el astigmatismo irregular de cada paciente, que sea menor o igual a 0.75 menciona la literatura para poder recomendar un buen lente esférico. Ya que si es mayor de 0.75 se recomienda que empiece a ser un lente multifocal tórico. Y obviamente este astigmatismo regular, que es un astigmatismo regular y sobre todo un bajo nivel, aberraciones de alto orden de 4 milímetros, o en pocas palabras, menor a 0.5 micras. Tenemos un estudio muy importante que se llama el diámetro pupilar. Tenemos que ver el paciente cómo se manifiesta estas alteraciones ahí se van las palabras. De las alteraciones tanto mesópicas como fotópicas. Y obviamente tenemos que valorar, muy importante, qué tipo de degradación de la catarata, si es que se llega a presentar en esos tipos de pacientes o solamente ser una facorefractiva. Aquí puse disminución sobre el ángulo que más adelante voy a comentarles qué tan importante es el ángulo capa en ciertos lentes multifocales y en qué otros no se ve tanto afectado. Es recomendable en esos pacientes valorar todo y sí se recomienda desde un OCT macular para valorar el grosor de su mácula y que no haya ningún otro tipo de afectación que nos pueda dar alteraciones visuales. También, antes de todo esto, tenemos que tener una buena valoración para la lámpara de hendidura y ver qué
qué tanto tiene ojo seco el paciente para ver la afectación de su película lagrimal, ver qué tanta transparencia corneal tiene y sobre todo valorar si ha tenido cirugías corneal previas. Esto puede ser muy importante para saber qué tipo de lente y qué tipo de graduación es el que va a necesitar el paciente y ver qué tipo de aberraciones corneales son las con las que puede terminar para saber si le conviene o no le conviene. La que sigue, por favor. En los pacientes, esto prácticamente es lo que acabo de mencionar. Se les debe hacer en orden toda una buena valoración visual, desde agudeza visual hasta refractiva, a la mejor corregida, la que manifiesta, mejor dicho. Y ver qué tanto el paciente, antes de operarse, qué tanta sensibilidad al contraste manifiesta, con la que también puede terminar. Esto podemos valorar también todo con una topografía corneal, con un buen pentacam, valorar el contorno endotelial, ya que recordemos que para ampliar esta cirugía de lentes multifocales debe ser una cirugía premium, totalmente sin ningún tipo de error, donde de preferencia no se llega a tocar ni siquiera la bolsa, tanto la anterior como la posterior, sí, para que evitemos una ruptura o de todos modos cualquier movimiento brusco que permitamos que el lente tenga un movimiento. Tenemos que valorar al paciente siempre lo que les comentaba, su diámetro pupilar para valoración, cómo está su visión fotópica y su visión mesópica. Para que recordemos que fotópica va a ser el transcurso del día con un diámetro pupilar más disminuido y mesópica mucho más aumentado. Valorar que no tenga presencia de catarata, si la llega a tener, qué tipo de catarata es, según la clasificación de Lux que vamos a darle, si es posterior, qué tan afectada está la posterior por esta catarata, es algo muy importante, y valorar sobre todo si hay debilidad sonular. Vamos a ver lo del ASCO, ya está con tanto la biometría o el cálculo de lente intraocular. Se recomienda tener un buen cálculo de lente intraocular, dependiendo todo. Hay muchos equipos que nos ayudan a los cálculos. De preferencia siempre que sea la misma persona que se toma el cálculo para que no haya un buen cambio. Y sobre todo, ¿por qué subrayo aquí con la emetropía? Porque son los pacientes más complicados que se van a tratar. Vamos a valorar los tres tipos de pacientes que tengan ya sea miópicos, hipermetrópicos, con astigmatismo y emetropía. Un paciente hipermetrópico es el que más puede quedar, o miópico, pero un que tiene totalmente emetropía. Son los pacientes más exigentes porque ellos siempre te vean perfectamente y tienen no tienen tanta alteración al contraste. Al momento que los operamos, estos pacientes tienden a quejarse más por su cambio al contraste y por su visión tanto intermedia dependiendo del tipo de lente que pongamos. La siguiente, por favor. Entonces tenemos que valorar a los pacientes qué tan buenos candidatos son, tanto malos o buenos candidatos. Los buenos candidatos, que es un paciente que no le importa realmente que usar sus gafas y sobre todo muy críticos con expectativas poco realistas. Ellos se quieren operar para dejar de usar, para ver muy bien, pero siempre tenemos que ser claros, específicos y sobre todo dejarles bien claro el cambio de contraste que pueden manifestar. Estos pacientes que tienen una miopía de baja graduación, realmente se tiene que hacer unos estudios más profundos y tratar de practicar con ellos para lograr otra técnica o algo más que se les pueda beneficiar. En cambio, los candidatos más positivos, estos tipos de cirugías son que desean independencia de gafas. ¿Sabe qué, doctor? La presbicia me está matando ya. Entonces, quiero dejar de usarlos. Pero que tengan una personalidad tanto abierta con actitud positiva, que desde el momento que ustedes están explicando los cambios que van a manifestar, ellos los puedan entender para que el día de mañana no sean muy exigentes con ustedes. Aceptar sobre todo el compromiso de la visión de lejos con los que van a tener. Que comprenda que los resultados no están garantizados. Hay pacientes que les pone su lente multifocal y disminuye su 20/20, o a lo mejor sí ve su 20/20,
20, pero no lo ve tan nítido como lo veía antes, pero wow, su visión cercana cambió muchísimo y sí tuvo que dejar sus lentes, que es lo bueno. Valorar sobre todo su alta dependencia de trabajo con ordenadores. Tenemos que ver en qué tipo en qué trabajo tiene el paciente, a ver qué tipo de lente podemos mejorar. Más adelante voy a estar comentando unas características de ciertos lentes, a cuántos centímetros, cuánta distancia van a tener su mejor 100% de su visión. La que sí, por favor. Este cuadrito me llama mucho la atención porque yo sé que me adelanté mucho a las principales etiologías de complicaciones de lentes multifocales, pero quiero que se enfoquen en las tres principales razones. Primero, alteraciones de metropías, alteraciones graduales, que son las que se van a estar afectadas, pero la que más se va a presentar es la opacidad de cápsula posterior. Son las complicaciones que nos van a estar dando estos pacientes porque forzosamente terminan pacientes con el Jack láser. Y por último, al lado es la principal forma que corregimos. Si se fijan, el Jack láser tiene un mayor porcentaje, pero hay pacientes que lastimosamente, aunque tengan lente multifocal, también estamos dejando lentes de armazón para que tengan una mejor enfoque. Podemos dar la que sigue, por favor. Entonces, para que estos pacientes podamos tener un buen desempeño de esta cirugía, que tengan un buen aprovechamiento del lente, es recomendable hacer ciertos manejos para valorar los cambios a largo plazo. No solamente se trata de decir, sí, señor, yo recomiendo el lente multifocal, págueme y nos vemos después, ¿no? Son pacientes que tenemos que tener un buen seguimiento, un buen control, pero tenemos que tener estos estudios. Viendo ustedes, cuando programan lentes multifocales, van a hacer todos los estudios necesarios para valorar si realmente es un excelente candidato. Entonces, tenemos que valorar su regularidad de la córnea. Hay que ver mapas refractivos para ver cuál es donde se encuentra el paciente. Tenemos que ver si tiene aberraciones a través de la base de Zornicke, que esto lo podemos ver también en un pentacam, Cataract, donde podemos valorar tanto el astigmatismo irregular de alto orden como el esférico de alto orden. Tenemos que valorar la multifocalidad de la córnea a través de unos mapas de potencia. Realmente yo en lo personal nunca lo he visto hacer, pero sí, bueno, conmigo. Pero sí he visto cuando otros doctores lo realizan, como por ejemplo, cuando hacen el pentacam, están valorando toda su multifocalidad. Tenemos que valorar tanto ángulo kappa, alfa, cuerda mu, que también se conoce como ángulo kappa. Tenemos que valorar el diámetro pupilar y la que sigue, por favor. Y aquí podemos ver un pentacam donde nos puede dar un buen criterio de la selección de los pacientes con un astigmatismo irregular, donde ellos recomiendan, bueno, el doctor Maeda recomienda sobre las aberraciones corneales, donde se presenta un astigmatismo totalmente irregular, donde se recomienda que sea menor de 0.3, es el mejor candidato, y eso lo podemos encontrar en cualquier pentacam que nos mencione, ahí donde están seleccionadas las líneas rojas, la alteración o el grosor de este mismo. ¿Cuándo tenemos que tener cuidado? Cuando son mayores de 0.5. No cuidado. Ahí es donde dice está contraindicado el lente multifocal porque es un paciente que va a encontrar, sí por sí va a tener sus aberraciones y va a tener una afectación muy alta. Y si nos llega a tener 0.3, 0.5, pues vamos un poquito cautelosos para ver los cambios, pero sí es recomendado. La que sigue, por favor. Ahora, debemos considerar el ángulo kappa. ¿Quién sabe qué es el ángulo kappa? Muy bien. El ángulo kappa puede ser, se define o se conoce que desde el eje pupilar a la distancia del eje visual. Esta distancia es la que se conoce y nos puede tener una afectación. ¿Por qué? Porque en ciertos lentes intraoculares, debe caer el punto en el disco céntrico para que tenga una valoración. ¿En qué va a depender todo esto? Pues en tu técnica
de 100% de FACO, ¿verdad? Que no hayas tenido ninguna complicación, que no tocaste nada, le hiciste en 10, 15 minutitos al 100. Pero recordemos que nosotros no decidimos la posición del lente. Por más que estamos ahí queriendo acomodar, el lente se va a acomodar como el saco o la bolsa, se le plazca, ahí se va a colocar. Tenemos que tener una buena valoración de ángulo capa. Lo normal es de 0.2 para que tenga una buena una distancia, pero en la literatura menciona que con que sea menor de 0.4 es aceptable. Mayor de ya nos puede dar afectaciones. Este ángulo capa que sigue, por favor. Este ángulo capa, bueno, por ahí nomás ángulo capa. Este estudio también de cómo medir la pupila, pues puede ser tanto con estudios básicos de que queratofrente 5M o doctor, yo no tengo pues, los remedios, yo no quiero mandar a mi paciente porque ya no regresan, pues fácil. Le recomiendan que hasta con una regla tú puedes medir el diámetro pupilar. Obviamente no va a ser tan exacto y tan buen compromiso como lo hace un estudio para saber el paciente qué buen diámetro pupilar va a tener. Recordemos, todo paciente, el simple hecho de tú ya entrar a cámara anterior, todo paciente que ya tenga este postoperado, va a tener una afectación en el diámetro pupilar. Mientras más grande sea la persona, el diámetro pupilar va a estar disminuyendo. Por eso es la importancia de valorar esto. El doctor Fernández hizo un estudio de 168 pacientes donde él valora que el diámetro pupilar, para que sea exitoso, debe tener de 3.5 milímetros para tener unas buenas condiciones de lectura. Pero estos pacientes, en las partes mesópicas, cuando se hace mesópica la pupila, ve que el 83% de los pacientes tienen un diámetro de 5 milímetros, algunas condiciones nocturnas. Y el otro 35% menor a 4 milímetros ya son en condiciones de iluminación fotópica que es muy baja. Podemos dar la que sigue, por favor. Pero bueno, por último y no menos importante, pues tenemos que hacer una buena valoración de análisis de Cernique, que esto nos puede ayudar el Pentacam, donde justamente en esta área que podemos hacer aquí, si ustedes no están convencidos del estudio que hizo el Pentacam, ustedes lo pueden poner directamente, manualmente, el tipo de aberración que hayan encontrado, su aberración esférica normal. Recordemos que lo normal es una córnea con aberración de 0.27 y el cristalino es menos 0.20 micras, que lo vamos a estar encontrando. Lo podemos escribir manualmente para ver en qué aberración se encuentra el paciente, cuándo es recomendable hacerlo y qué tipo de aberraciones nos puede presentar en un futuro. También este tipo de aberraciones puede ser tanto esférica de alto orden, donde aquí hay diferentes tipos de lentes intraoculares que nos dan diferentes tipos de aberraciones para tener una buena selección de lentes esféricos. ¿Por qué es importante esto? Porque imagínense que el paciente tiene una aberración esférica negativa y ustedes le pueden dar un tipo de lente negativo. Entonces, eso lo explicó Guillo la otra clase, el doctor Guillo, disculpen, la otra clase, que si hacemos una suma, este paciente va a terminar peor. Entonces, tenemos que valorar y qué tipo de lente es el que menos aberración esférica le va a manifestar, pero obviamente valorando qué tipo de aberración tiene el paciente para que quede lo menos corregido, lo menos hipercorregido el paciente. La que sigue, por favor. Pero bueno, ahora sí hablando un poquito ya metiéndonos a los lentes multifocales. Recordemos que se van a clasificar en bifocales, trifocales y tetrafocales. Los bifocales son los primeros que se empezaron a utilizar, que es el más sencillo en los diversos de todos los diseños. El primer lente trifocal que se utilizó bifocal fue dividido por el Dr. Hofer en 1984. Que este lente es totalmente independiente del tamaño pupilar, pero este lente es específico
porque el tipo de lente, si quieres la que sigue para explicarlo, por favor, se, se dividía en dos, en una mitad que es totalmente lejana y la otra mitad que nos sería totalmente para visión cercana. Pero estos lentes fallaron porque por la pupila, que al momento del tamaño pupilar no nos permitía una buena visión. Entonces ahí fue donde a los líos de tipo de bala, donde ya solamente se agregó otro central, donde en vez de que sean divididos a las dos, se enfocaba en que la visión central, el disco central sea cercana y la periférica lejana. Y obviamente ya sacaban bifocales de más de 3 zonas para tener una mayor valoración, un mayor enfoque, pero solamente los cambios eran anteriores, donde podíamos ver que el lente esférico no siempre nos corregían por la alteración pupilar, pero después fueron sacando varios lentes con varias zonas anulares, como vemos en la imagen D, donde ya se ven cambios, o en el tipo E, que ya se mete un lente difractivo, que ya tanto hay cambios anteriores del lente como la parte posterior del lente. Pues en pocas palabras, estos lentes fueron cambiando para solventar lo que son las alteraciones visuales dependiendo del tamaño de la pupila. Hay lentes que son totalmente dependientes del tamaño de la pupila y otros que son independientes. Pero tenemos que recordar que estos lentes, su zona central y externa, son específicos para visión lejana. En cambio, su anillo interno es para una valoración cercana. Estos pacientes, estos lentes se seleccionan sus diámetros para tener una buena corrección de sus pupilas pequeñas, pero eso va a depender de las zonas anulares de cada tipo de lente, ya que esto nos va a dar variantes tipos de potencia, que hasta puede ser un rango de 3.5 dioptrías de aumento para una buena valoración cercana y sobre todo tener unas buenas distancias de enfoque. Hablando de una buena clasificación de multifocalidad, pues vamos a separar estos lentes de refractivos, difractivos o mixtos o híbridos, donde hablando de estos tipos de lentes, sabemos que todo lente multifocal se va a definir como un lente que nos genera 2 o más puntos focales a largo del eje óptico, que puede ser un lente refractivo, que puede usar el fenómeno de la física óptica, donde solamente me genera 2 puntos focales, tanto cercano como lejano, o el fenómeno de la óptica física, que son difractivos, donde varios puntos focales se van a estar enfocando, tanto lejana como cercana. La que sigue, por favor. Hablando un poquito de los lentes refractivos, recordemos que este tipo de lente posee al menos 2 áreas o superficies con un poder de refracción diferente, donde se va a dividir en zona central, sucesión de los anillos concéntricos, los rayos de la luz que lo atraviesan y enfocan en planos distintos. Debemos saber que utilizan toda la luz disponible al 100%. Se podría decir que al 100%, pero realmente solamente se enfoca en todo lo que llega a pasar. Hay diferentes tipos de diseño, como el diseño de Bullseye, el diseño de Anulu, pero estos tipos de lentes vamos a estar valorando por sus cambios de curvatura para poder aprovechar el 100% de luz. En cambio, hoy en día se utilizan más los lentes difractivos, que cuál es la principal diferencia de los refractivos, pues van a ser sus quiniformas, ¿no? Las quiniformas que se encuentran en la parte posterior del lente, que estas nos van a ayudar a tener un buen cambio, porque son diferentes tipos de enfoque. Si vemos las quiniformas van a estar variando de tamaño, de anchura, y eso nos va a estar cambiando o viendo mayor graduación. Mientras menos haya, menor graduación va a presentar el lente intraocular,
mientras más quiniformas encontremos, pues más dioptrías vamos a ir manifestando. Esta se basa en la difracción de Fresnel para conseguir un efecto de multifocalidad, donde tenemos que ver que en la quiniforma tenemos que ver tanto su altura y su anchura. Su mayor altura nos está diciendo que es más energía en cerca. Sobre todo en la anchura es mayor no veo, mayor afectura, hay menor adición a la graduación. La que sigue, por favor. En pocas palabras, esto se llama apodización, donde vamos a encontrar que viene siendo la diferencia desde los quiniformas, desde mayor a menor, y esto va a dar diferentes tipos de ángulos, una mayor graduación, desde cualquier tipo del orden del tipo de lente. ¿Cuáles son las principales diferencias de estos dos tipos de lentes? Pues importante, los lentes refractivos son dependientes de la pupila, a diferencia de los difractivos, que son menos dependientes de la pupila. Los refractivos son más sensibles a descentramientos y los difractivos son más tolerantes, un poquito más. Quiere decir que el refractivo son sensibles al ángulo capa, como recordemos al inicio que le está diciendo cuál era el ángulo capa, y los refractivos pues no tienen tolerancia al ángulo capa. En cambio, lo que tienen los dos es que los dos pueden tener una potencia de desarrollar disfotoxias, y obviamente la principal complicación, su disminución en la sensibilidad del contraste. Pero también tenemos otro tipo de lente, como por ejemplo el lente de Echelet. Ya no tiene tanto las quiniformas, ya no son son tan anchas, nada, va a ser escalonado este tipo de lente, que nos va a ayudar, no se va a enfocar tanto en una visión lejana, intermedia y cercana, sino solamente nos va a generar una visión tunelizada, ya que este tipo de lente es específico para tener un foco extendido, y a base de su túnel de luz nos dé la modificación de las formas para que tengamos una mayor visión. Aquí en esta imagen podemos ver los dos tipos de diferencias. Vemos que un lente monofocal solamente tiene un punto de enfoque. En cambio, el multifocal maneja ya dos puntos de enfoque, tanto lejana como cercana. Y el lente EDOF, que es el último que abre, que es el forma de tunelización, tiene varios puntos de enfoque en forma de tunelización, donde su visión pues, va a ser un poco más mejorada. Estos tipos de lentes también son los híbridos, que el principal modelo que encontramos es el modelo Restor de Alcon, que tiene dos principios. La visión próxima es menos importante en condiciones de baja iluminación, cuando las pupilas son totalmente grandes, y la minimización de la percepción de halos y deslumbramiento es lo que más va a disminuir estos tipos de lentes. ¿Qué propiedades tiene? Esta combina las ventajas del diseño tanto refractivo como difractivo, que viene siendo mixto, y obviamente va a tener dos focales principales, tanto lejana como cercana, afectando un poco más la intermedia, pero la que sigue. Pero esos tipos de lentes van a ser más específicos, ya que tienen la curvatura. Su curvatura se basa en la visión lejana, utilizando la forma refractiva, y los otros dos escalones difractivos de la superficie anterior dan una potencia de adición difractiva, que puede ser que está a 3.6 milímetros centrales en el lente. Este anillo periférico puede llegar hasta los 6 milímetros, que es la superficie refractiva para una buena visión lejana. La que sigue, por favor. Como principio general, pues tenemos que saber cuándo para mejorar una buena agudeza visual de cerca, no corregida, preoperatoria, pues se le recomienda poner lente difractiva a todos los pacientes que te quieran corregir una buena visión cercana sin corrección. En cambio, un lente refractivo se recomienda cuando sea mayor la necesidad de una visión tanto intermedia. ¿Qué tipo de lentes vamos a valorar? ¿Qué tipo qué lentes va a tener una buena afectación cercana, y qué tipo de lentes tienen mejoría de visión intermedia?
lo vamos a estar viendo, ya que los lentes premium, que en julio del 2021 se han estudiado, donde nos está diciendo las diferentes casas de lentes y la tecnología que están usando. Nosotros estamos familiarizados con dos tipos de lentes, que viene siendo el lente Panoptics, que es la casa Alcon, que tiene una tecnología difractiva y obviamente tiene una adición de 3.25 y su principal material, lo que está formado este lente, pues va a ser hidrofóbica, donde nos da una aberración esférica de menos 0.10. El otro tipo de lente que también estamos familiarizados es el Atelisatri. No lo usamos tanto, estamos más con Panoptics, pero el Atelisatri también tiene una adhesión de 3.35, creo que es. Sí, 3.50, y su material también está compuesto de lo que viene siendo hidrofóbica, pero tiene una superficie hidrofóbica con una aberración corneal esférica de menos 0.10. Es importante valorar esto por el estudio de Pentacam, que se tiene que revisar qué tipo de aberración tiene el paciente. Aquí es donde les comento una adecuada acción de lente ocular a las distancias de trabajo, tanto visión cercana como visión intermedia, donde se fijan que el Fine Vision tiene una visión cercana de 34 centímetros a comparación del Panoptics, que es el que más utilizamos, a distancia de 42 centímetros. Y su visión intermedia, se fijan, hasta 80 centímetros se va el Panoptics, haciendo una buena comparativa con Atelisatri, que obviamente depende de qué exija el paciente, qué es lo que va a necesitar para darle el lente que realmente sea de su comodidad. Hablando un poquito de la Atelisatri, sus principales características, el material formado es de acrílico hidrofóbico, vamos a encontrarlo con una constante de 118.6, y obviamente los rangos de dioptrías que vayan a encontrar en el mercado es desde 0 hasta más 32 dioptrías. Pero este tipo de lentes, si se fijan, está en forma de plato, no tiene las ápticas comunes que siempre valoramos, y sobre todo su número ABL, que es 58. A diferencia de otro tipo de lente, doctor, la siguiente, por favor. A diferencia de otro tipo de lente, que es el Panoptics, que se fijan, ya no tiene forma de plato, tiene esas ópticas normalitas, pero este es especialmente para trabajar a una distancia con los pacientes de 4.6 o hasta 0.8 de metros de distancia, se sientan cómodos. Este tipo de lente tiene anillos concéntricos, tanto en la parte central. Está diseñada para tener 4 puntos focales principales, de cerca, 2 intermedias y uno lejano, que nos pueda tener una buena visión intermedia de 85 centímetros, que es lo que le estaba comentando. Cuenta con una esfericidad de menos 0.2 y su centro hay hasta 15 anillos concéntricos que nos pueden ayudar a un buen enfoque. El diámetro de este óptico es de 6 milímetros. Normalmente todos los lentes intraoculares tienen un diámetro de 6 milímetros. Eso es importante. ¿Por qué? Porque es un dato que no tomamos en cuenta con los pacientes que vamos a poner lente multifocal. Hay pacientes que hasta tienen diámetros arriba de 6 milímetros pupilar, y ahí vamos nosotros, le ponemos lente multifocal. Pues realmente no es como que vaya a tener una buena visión. El lente Fine Vision, pues, es un lío multifocal que presenta un diseño realmente trifocal, que combina tanto dos perfiles difractivos bifocales, y sobre todo tiene un escalón de difracción en el centro hacia la periferia. Este diseño reduce los halos. Se ha mencionado que este lente disminuye la complicación en los halos generados por las luces enfocadas, bajo las condiciones de que tener mucha iluminación. Tiene una distribución totalmente asimétrica de la energía entre los tres focos. Esto es posible gracias a la combinación de dos perfiles específicos difractivos que va a estar manejando el tipo de lente. Pero si ustedes ven, también tenemos el Atelisa, ya el de un tipo de lente EDOF, que está diseñado en forma esférica, con un material hidrofílico fóbico,
y sobre todo pues tiene una extensión de profundidad de foco desde 0.95 hasta 1.9 dioptrías, donde ya pueden ustedes saber que este foco extendido, pero nos puede provocar una aberración cromática. Aquí un cuadro comparativo de los lentes premium, los principales, que es el Panoptix. Si se fijan, estos fenómenos fóticos que va a manifestar tanto el Atelisatri y el Phasor. Este Fine Vision, si se fijan, nos da un buen rendimiento para los tres tipos de focos. En cambio, el Panoptix nos da una mejor visión intermedia que cualquier otro de los otros tipos de lente. Siempre vamos a encontrar un lente mejor para visión lejana, visión cercana y visión intermedia. Solamente cuál vamos a recomendar al que mejor se le acomoda al paciente, como el Atelisatri, que tiene una precaución con los fenómenos fóticos y sobre todo hay una inestabilidad refractiva en esos tipos de lentes. Aquí puse me gustaría comentar sobre el índice de distorsión, el porcentaje que puede que manifiestan diferentes autores, donde en cada año estuvieron mencionando sus cambios de este índice en diferentes tipos de lentes. Por ejemplo, si vemos un lente de Atelisatri en los pacientes que soplaron un ojito o dos ojitos, vamos a ver el porcentaje que se vio la afectación de esta distorsión. Pero con el Panoptix vemos que hay un porcentaje de 36 o hasta 23% de afectación. El doctor Fernández hizo el último estudio, el 2021, donde él estuvo manejando a Telisa y manejó un porcentaje. Él siempre recomienda que para tener una buena cirugía de lentes multifocales, siempre se enfoque en operar primero un ojito, no estén operando los dos tipos de ojitos por las aberraciones o los cambios, sobre todo de la distorsión luminosa que puede presentar el paciente. Y pues recordemos que el mejor lente multifocal es aquel que satisfaga todos los requerimientos visuales del paciente. Tenemos que valorar desde en qué trabaja, qué es lo que realiza el paciente y qué es lo que busca realmente el paciente. Y pues eso sería todo. Abajo. A 7. Abajo, abajo. Dice ahí que el índice más alto de complicación es la opacidad. Sí. Puede ser por varias cosas, desde la manipulación que podemos presentar o la adherencia que puede tener desde este lente intraocular a esta misma cápsula. Pero ¿por qué el IQ, el SA o el Esferis o el Asfina, hablando, no tienen ese índice de opacidad de la cápsula posterior? No. Porque ahorita usted dijo, esta cirugía tiene que ser premium. Acuérdense que yo les digo que premium las croquetas. Aquí no hay lente premium ni cirujano premium. La catarata y la cirugía y el lente es el mismo. ¿Por qué tiene un mayor índice de opacidad de la cápsula posterior un lente multifocal en comparación a un lente monofocal? Porque eso es lo que las marcas, los laboratorios presumen, que su lente produce menos índice de opacidad. ¿Alguien sabe? Esa es la respuesta. No tiene que ver ni con el material ni nada. Tiene que ser con que se están operando más jóvenes. Más jóvenes. Nada más por eso. Porque prefieren hacer en el paciente muy joven o jóvenes una cirugía facorrefractiva
que un LASIK o que un lente fáquico. Porque les repito, la gran mayoría de los residentes o de los oftalmólogos salen técnicos facólogos. Entonces, por eso es que se tienen mayores índices de opacidad, porque están operando gente desde 30, 40, o sea, menores de 50 años sin tener la necesidad. Refracción. Ok, eso por un lado. Ahora, ¿les quedó claro cómo funciona un lente multifocal? ¿No? No soy bueno explicando. Ok. Ponga la imagen, doctor, o la diapositiva donde sale la imagen de los lentes. No, no, más adelante, más. Es esa. Ok. Es muy sencillo entender cómo funciona un lente multifocal. Y ahorita les voy a decir un concepto donde se confundió, Doc. Y otra cosa, recomendación fuera de línea. Hable más alto, porque casi no le escuché la clase. Y dos, no baile cuando da la clase. Todo el tiempo se la pasó así, como bailar. Entonces, obviamente, pues uno no sabe si verlo bailar o ver la clase, y luego tiene que prestar mucha atención para entender lo que está diciendo, porque de verdad no se entiende, por eso hay que quitar el cubrebocas. A ver. Fíjense bien. Un lente monofocal nos da un solo foco. Mono, uno. Multi, varios. La base de un lente multifocal es un lente monofocal. Tenemos un lente, a ver si esta cosa pinta, Pues, que nos va a entrar la luz y nos va a dar un solo punto. Pónganle que sea un lente más 23.5. ¿Ok? El lente multifocal, ¿qué lo hace distinto a un lente monofocal? su transmisión y sus cambios de curvatura. Cambios de curvatura. Entonces, ¿el lente está con distinta curvatura? No. ¿Qué tiene la diferencia un lente monofocal a un lente multifocal? Lo acaba de explicar. Los espacios de las zonas de los anillos. Tampoco. Cuando ustedes hacen una graduación de lentes y es un lente presbita, ¿qué le ponen al paciente presbita? ¿Cómo se le llama lo Su que le adición. ponen? La adición. Adición. La adición. Aumento, le adiciono, le agrego a la ya graduación que tiene el paciente, le agrego algo más para que pueda leer y ver intermedio. Tengo entonces un lente monofocal que me está dando un solo punto. Y además, según el lente multifocal, tienen dos adiciones. Una para cerca y una intermedia. Cerca, intermedia y lejana o hemétrope. ¿Qué necesito yo como cirujano? O sea, ¿o qué graduación necesita el paciente para poder ver de cerca? ¿Necesita una graduación qué? Positiva. Perfecto. A ver, doctor Eduardo, para que más o menos se entienda, le voy a poner, o sea, no usted, sino el público en general. Cuando yo hago una monovisión, un ojo lo dejo para qué y el otro para qué. Uno lejano y uno cercano. Uno lejano y uno cercano. El ojo que voy a dejar lejano, ¿cuál va a fijador. ser mi refracción target o destino? ¿Mi reflexión target? O sea, ¿lo quiero llevar a qué? Para que vea bien de lejos. Hemetropía. Hemetropía. ¿Cero?
Y el ojo que quiero que vea de cerca, ¿qué le voy a hacer? Miopizar. Miopizar. Perfecto. Para miopizarlo, ¿yo qué tengo que hacer? Si yo, por ejemplo, tengo el cálculo de lente, me dice que un lente 22 me da emetropía. Yo le tengo que poner un lente menor de 22 o mayor de 22 para miopizarlo. Mayor. Perfecto. Le pongo, por ejemplo, un 24. ¿Es correcto? Para poderlo miopizar. Esto es lo mismo que hacemos con el lente multifocal. Tiene una adición, según el lente, pero supongamos, de más 3.30 para cerca. Tiene una adición menor de más 2.7 para intermedio. Y tiene, pues, su foco que llega a retina. Entonces tenemos una miopización mayor, una miopización menor y tenemos Emetropizar. el punto emétrope. El punto de metro. ¿Y cómo logramos esto? Por los anillos que tiene el lente, que son, acuérdense que yo siempre les he dicho, no es nada más que como si estuviéramos tratando con prismas. Prismas. La base, el escalón, acuérdense, todos los prismas nos llevan la luz ¿hacia dónde? Perfecto. Entonces, si yo tengo, cada laboratorio los hace distinto. Esto es un invento mío para que entiendan. Sí. Si yo tengo, este es el de cerca, intermedia, lejana. Cerca, intermedia, lejana. Entonces, el de cerca, Va a tener su punto de fijación. aquí. El de intermedia, que es este, aquí. Y el de lejana, ahí. Permanentemente, dentro del ojo, tenemos los 3 puntos de visión. El cerebro es el encargado de elegir cuál es el que va a tomar según la actividad que nosotros estemos haciendo. Algo que le faltó decir muy importante. Todo lente multifocal tiene una pérdida de luz, que va de un rango desde el 12 hasta el 18%. 20. Todo, Sí, 18 o 20%. o sea, 12, 18. Todo lente. Por eso es que un lente multifocal está indicado principalmente en ojos sanos, no en ojos que ya tienen un déficit visual, como una retinopatía diabética, como un glaucoma, como una degeneración macular, porque es un ojo que con poquita luz que pierda, se le va todavía a hacer un problema visual mayor. Por eso, fíjese muy bien, utilizan toda la luz disponible. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una pérdida. Los cambios entre un escalón y otro hacen una pequeña sombra. Y esa pequeña sombra es la pérdida visual. ¿Ok? Ahora, ya por comentar unas cosas. Póngale donde pone lo de los híbridos. Perdón, dos menos. Es apodización. Lo que explicó doctor de la apodización no tiene nada que ver. La apodización es que si yo tengo este pico de aquí, me produce muchos halos. Entonces, las compañías han visto que si suavizan el pico, disminuyen los halos, pero no se quitan. Esto es la apodización. Por eso le llaman una superficie difractiva apodizada. Disminuyen la altura de los escalones, pero además los vuelven más redondos para disminuir mucho el efecto de la luz. Difractivo apodizado.
Póngale ahora sí donde dice los híbridos. Ahí. ¿Cuántos de ustedes han visto actualmente en un quirófano un Restor? No, ya no. Sí se fabrican todavía porque Alco no lo saca, pero esto no es un híbrido. ¿Cuál fue el de los primeros lentes que ustedes pueden conocer que se llamaban bifocales? ¿Han escuchado alguna vez del lente Rezum? Resumen. El Rezum fue el primer lente, llamémosle bifocal, que tenía una superficie refractiva en la cual daba visión de lejos y cerca. Fue de los primeros lentes más comerciales que hubo. De ahí radica todo. Después del Rezum salió el Restor. El Restor no es híbrido. ¿Qué año dice aquí, doctor? Sí, 2008. Por eso es que está ese artículo, no se fijó en la fecha. 2008 no existía el Panoptix, ningún trifocal. Eran bifocales. Anteriormente había lente Restor más 3 y después hubo el más 2.5. Échenle cabeza. Si yo tengo una adición de más 3, el paciente me va a ver muy bien de cerca, pero no me va a ver intermedio. Medio. Y sí me va a ver de lejos. Pero el más 3 tenía una distancia de lectura fija, que era literalmente a casi 30 centímetros. 1 centímetro más para atrás ya no veo y 1 centímetro más para adelante ya no veo. En México existe mucha obesidad y el obeso lee o arriba de su panza, entre la papada y la panza, o donde le llega a las manos terminando la panza. Si yo tengo una distancia fija con el lente Restor, que era lo que había, fíjense muy bien en aquel entonces, de más 3, entonces mucho paciente quedaba muy inconforme porque, doctor, es que yo tengo que leer aquí. Y pues si estoy panzón o si soy mujer y me puse acá unos buenos implantes, pues es que no me alcanza, me tapa. No ve. Entonces Alcon saca después el Restor más 2.5. Le quito la visión cercana y le dejo visión intermedia. Y una excelente visión lejana. Entonces, ¿qué pasa? Ahora viene la queja. Doctor, espera, yo ya no leo. Aquí sí, pero pues es que aquí yo ya no me siento cómodo. Pero aquí yo ya no leo. La computadora leo perfecto y de lejos increíble. Los que juegan golf, ¿sí? Entonces, por eso viene Alcon con lo que le llamó Mix and Match. En un ojo le pongo más 3 y en el otro le pongo el más 2.5. Antes de que existiera el Panoptix, porque el Panoptix tardó mucho más en salir y el primer lente trifocal realmente que salió aquí en México, no que existiera en el mundo, en México, fue el trifocal de Zeiss y ya después salió el Fine Vision y después ya salió el Panoptix. Entonces, así es como funciona el lente multifocal. Multifocos, 3 focos, lejos, intermedia y cercana. ¿Gracias a qué? A las adiciones que tiene en cada anillo que al final funcionan como un set de prismas. Cada tecnología es distinta. Ahora, ¿ustedes creen que esto es nuevo? ¿O de dónde sacaron esta, llamemos como le llaman, tecnología? Es correcto. Vienen desde los faros de las marinas para los barcos, nada más que en el modelo inverso. Los que van a alguna marina, los que están en Mazatlán, los que están en algún puerto, han visto que está el faro que gira y se ve perfectamente la luz, como no se pierde, no se distorsiona, no importa qué. Es eso.
Nada más funciona a la inversa. Aquí está el foco y dirige los rayos hacia un punto que no se pierde en ninguna distancia. Entonces, le indica al marinero que ya está cerca del puerto para que no choque en condiciones de oscuras o de neblina. Entonces, de ahí viene. Por eso se llama lo del prisma de Fresnel, que hace rato lo puso. Esa es la tecnología. ¿Los lentes multifocales son para todo el mundo? No. En teoría son para la minoría. ¿Ok? Y de ahí en más, creo que todo bien. Aquí nada más, pues esto, el Restor no es un lente híbrido, es un lente bifocal. Muy bien. Más 3 y más 2.5 todavía existen. No los han sacado del mercado, pero ya cada vez se ponen menos. ¿Menos por qué? Porque tenemos ya lentes trifocales. Y Para usted, ¿cuál es el mejor lente o el mejor gama, doctor? lo que es el Panoptix y el trifocal de Zeiss dan prácticamente la misma visión, lo mismito. Aquí lo único que cambia es la plataforma y que el lente Panoptix tiene el filtro cromóforo y pues que no me encanta, pero pues el lente como tal es bueno. Para hacer una buena elección del paciente, doctor, usted descarta todas las patologías, pero un paciente con miopía magna, No es candidato. por el tipo de longitud, por la longitud axial que No, presenta. pues es que primero es muy difícil que vaya a ver esa dioptría. Ujú. Segundo, es una retina que posiblemente no esté sana. Pero primero, graduación. Un lente Panoptix más 5, más 6, más 7, en algunos lados del mundo puede existir, aquí en México No. prácticamente no, lo puede pedir, pero el problema del miope, doctor, es que es un ojo mucho más largo. Si es un ojo mucho más largo, supongamos que llega aquí porque tiene un estafiloma, yo necesito tener menos graduaciones de adición para que pueda tener una visión funcionalmente aceptable. Yo adapto un lente que ya viene con 2 adiciones estándar a un ojo muy largo. Yo le puedo corregir el foco de lejos, porque le repito, la base de un lente multifocal es un lente monofocal que tiene adiciones. Entonces, yo le puedo corregir esta. Pero esta de aquí me va a quedar aquí y me va a quedar aquí. Pero no, esta distancia de lectura y esta distancia intermedia no le va a dar, obviamente, el mismo efecto que a un ojo no miope magno. Entonces, la miopía magna, los lentes, los degeneraciones maculares, la retinopatía diabética y los glaucomas están peleados con los lentes multifocales. Peleados. No significa no, pero no es lo adecuado. Hace unos días vimos a un paciente insulino dependiente, o sea, más de 30, 40 años de diabético, perfectamente bien controlado. De hecho, es de los pocos que traen aquí el sensor. Y muy bien controlado, con sensor y todo, y ya tenía 2, 3 hemorragias. La diabetes no perdona. Siempre, aunque uno sea perfectamente bien controlado, no perdona. Entonces, les repito, están haciendo mucha sacorrefractiva. Y yo a los 3 que ustedes les he dicho, nunca vayan en contra de la naturaleza. Un ojo no se debe operar joven si no tiene catarata. Ahorita, todos los que tienen rodillas sanas, que les pongan una prótesis de rodilla. A ver cómo se van a sentir. Si tienen una lesión, claro, van a mejorar. Pero si no tienen una lesión, no se operen. Lo mismo es un lente intraocular. Si el paciente no es candidato para LASIK, existen lentes fácicos. Si no es candidato ni para LASIK ni para lente fácico, no es candidato para nada. Hasta que no tenga catarata o no tenga cierta edad, no le pongan lente intraocular. Vayan con la naturaleza, no forcen. Entonces, esto es
El ejemplo, si yo les digo que un lente promedio está quitando, restando 15% de luz de entrada al ojo, es como si ustedes tuvieran 15% de catarata ya. Entonces le están restando luz. Tengan mucho cuidado con eso. Por ejemplo, en el ejemplo de su paciente, si usted no lo hubiera encontrado allá todos de la retinopatía, ya tuviera 20 años de éxito, ¿se lo recomendaría igual? No se lo recomiendo. ¿Y cómo sabe usted que en 3 años no tiene un problema diabético porque no se controló bien al inicio de su diabetes? El día que usted lo ve, no tiene nada. ¿Usted cómo sabe cómo va a estar en 3 años? Y sigue algún parámetro, si ya tiene 5 años de diabético, no se ha controlado, pues ya no. ¿Cómo se hace eso? No es lo mejor. No es lo mejor. O sea, si el paciente quiere, pues bueno. O sea, yo le explico que no es la mejor elección. Pero en México, de 10 personas diabéticas, ¿cuántos ha visto usted bien cuidados? O sea, el 10%. Ahora, viene lo futuro. Es usted de un paciente de 50 años, doctor, hace 5 años me diagnosticaron diabetes, bien controlado, perfecto, hemoglobina glicosilada de 6.2, bien, 50 años, ¿ok? Lo opera y le pone lente multifocal. Todavía a ese paciente por rango de vida le quedan por lo menos 20 años, por lo menos, bien cuidado. Y ese paciente, pues como no se siente mal, como buen mexicano, pues la metformina, la cerveza, el panecito. Y en 8 años llega, doctor, no veo bien. Tiene una opacidad de la cápsula, pero además le empieza a ver retinopatía diabética. Póngale láser con un lente multifocal. Opérelo con un lente multifocal. ¿Cuántos de ustedes han retirado una membrana epirretiniana o la limitante y el paciente tiene lente intraocular multifocal? El día que lo hagan, se van a dar cuenta de que una micra para acá se desenfoca, una micra para acá se desenfoca. El centro es el que se ve claro. Pregúntale a tu tío, pregúntale al doctor Carvajal. ¿Alguno de ustedes, yo creo que no es muy común, pero ha visto alguna cirugía? Es complicado, no difícil, complicado estarse enfocando, porque con un lente monofocal, uno con el ResSight se mueve para todos lados y se ve enfocado la mayoría del tiempo. Con un lente multifocal no, se enfoca en el centro. Todo lo demás está desenfocado. Estoy retirando la membrana, me quiero ir para arriba, entonces me tengo que mover porque ya se desenfocó. Entonces, lo mismo pasa con el láser. Ahora, aquí viene otro problema. Cuando usted hace la cápsula Rexis, la cápsula anterior se opacifica a los meses, al año. Ándale, doctor. No sumas. Se opacifica. ¿Cómo le va a dar láser? Con un lente multifocal y la cápsula anterior ya con cierta contracción u opacificación. Por eso les digo, no vayan en contra de la naturaleza. La naturaleza es más sabia que nosotros, por eso nos está tratando de aniquilar del mundo. Y ustedes están tratando de aniquilar los ojos por ser cirujanos premium. Acuérdense, premium nada más las croquetas. Cuando venga a un laboratorio les diga de cirujanos premium y lentes premium, aguas, les están diciendo croquetas o perros, lo que ustedes quieran. Croquetas. Croquetas. No, hombre, el lente intraocular cuando se cambia es uno, porque tiene unas manos expertas impresionantes. Sí. 2,
Ya una vez que por eso les digo, si operan a un paciente de 30 años, 40 años, y a los 15, 20 años sale diabético, o sea, lo que menos ya se van a preocupar es por el lente. Cambiar un lente, doctor, es complicado. Uno ve videos, porque obviamente es una hazaña, y uno dice, wow. Pero muchas veces uno tiene que dejar las ápticas, las corta, y nada más quita la óptica. Y el problema es que al separar la cápsula, lo más probable es que se le rompa la posterior. Entonces, si usted le quiere quitar y ya le rompe la posterior y el lente se le va y es diabético, todos los factores angiogénicos se van hacia cámara anterior. Acuérdense que la posterior es una barrera. Entre menos es más. Entonces, por eso ese es el problema. Hay indicaciones. Diabéticos, glaucomas, degeneraciones maculares, pues no es lo adecuado. Si usted está operando pacientes muy jóvenes, pues en 20 años vamos a ver cómo están. Si usted opera lo que debe de operar 50, 60 años de edad en adelante, si es diabético, ya usted puede saber si va a tener complicaciones. Si tiene degeneración macular, ya la puede o no tener. Pero de ahí en más, opera uno a los 40, o sea, a los 60 a ver cómo está. Entonces, esto es, digamos, nada más lo único que quería agregar, ¿no? El resto de la clase es muy buena. Doctor, usted personalmente, discúlpeme la interrupción, Sí, sí. ¿cómo realiza la capsulotomía en un lente multifocal? Dilato a los pacientes y no es muy amplia. Trato por lo menos de los primeros 4 o 5 milímetros liberarlos. Y yo hago la técnica de cruz, le doy un disparo en el Central. centro y de ahí me corro, pum, 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 pum. Y ya queda en esta forma. Obviamente con mucho cuidado de no darle al lente. Utilicen lente de capsulotomía. Nada más en los ranchos es donde no utilizan. Los lentes de cualquier tipo tienen tres funciones. El rancho de Guadalajara. Fijan el ojo del paciente para que no quiera parpadear, o la típica viejita o el típico señor que en cuanto le da el disparo se quita. El lente hace una succión, usted detiene en el ojo y también evitan el movimiento respiratorio que se haga para adelante y para atrás, que es donde le pegamos al lente. 2. Dirigen el rayo. 3. Magnifican la imagen y magnifican la potencia del rayo. Es como dar un argón. Si ustedes están trabajando capsulotomías con 1.2, con el lente se le va a aumentar y no necesitan tener tanta potencia. Yo aquí escucho, aquí no, pues, cuando estaba ahí en Santa Mónica, cómo se escuchaba. Hijo, le dan en la torre. No necesitan meter mucha energía. No necesitan. Entonces, la capsulotomía es una técnica. Acuérdense que muchos doctores inclusive le dicen cirugía y cobran muchísimo. Entonces, tiene su técnica para que obviamente todo salga lo mejor posible. No siempre se tiene que hacer capsulotomía. Se hace capsulotomía cuando ya el lente multifocal con poquita opacidad Ya cambia. ya cambia. A ellos sí, pero tampoco es que se tiene que hacer por ley a la X cantidad de meses. ¿Por qué? Porque si usted tiene un paciente, a los 3 meses la cápsula está transparente, que es lo más probable. Con una cirugía pulcra no tiene por qué haber mayor opacidad. Pero, aquí está Métrope. Usted le hace la capsulotomía. Y por mala suerte, el lente se le desplaza porque hubo un cambio de presiones. Y ese paciente se hipermetropiza. Al día siguiente le dice el doctor, después de la cirugía que usted me hizo del tratamiento Vimentis. Y de gratis. Sí. Espérense hasta que se le baje la visión, hasta que la opacidad sea notoria, para que se lo hagan y el paciente recupere visión. En casos graves, doctor, en plena cirugía, que ha habido RCPs, Ajá. ¿usted cambia el lente o lo deja?
Es lo ideal a un monofocal. Es lo ideal, pero tengo dos casos donde le puse el lente trifocal de Zeiss en Surplus y está como si nada. Obviamente, esto es, o sea, una crucifixión, pues, porque no, el lente de plato no es para Surplus. Pero gracias a Dios he tenido suerte con esos dos pacientes. Está centrado y parece que no, o sea, pareciera que estuviera en bolsa, pues. Entonces, pues digamos que no es lo mejor, pero sí se puede, se puede. Se puede realizar. Sí, media dioptría menos. Acuérdense, todo lo que se aleje de la retina se le resta poder, todo lo que se acerca a la retina se le suma poder. ¿Solo media? Media. ¿Siempre media? ¿Nunca le queda media? Bueno, no, nunca, no me va a quedar 0.0, pero no me va a quedar me va a quedar en el rango de menos 0 más 0.50. Ahora, es lo mejor, pues. Pero yo, por ejemplo, si en el cálculo de lente ya programado, mi resultado con un lente 24 iba a ser menos 0.50, supongamos que el cálculo me dijera, tu residual con el 24 va a ser menos 0.50. Y yo no me acuerdo, y este mismo lente 24 se lo pongo en Sulcus. Si mi resultado me dice el cálculo que es más 0.20, yo le resto 1 para que, me le resto medio, perdón, o sea, va de acuerdo a, pero hay que tener mucho cuidado. Acuérdense que una cosa es el lente y otra cosa es el residual que les va a quedar. De ahí radica, ¿le subo o no? Pero cuando se pone en Sulcus, por regla, siempre es un promedio de menos 0.50, es lo más fácil. Es como decir, se me fue todo, no tengo soporte, tengo que ponerle en cámara anterior, se le restan 3. Promedio, o sea, es la regla, pues rápido. No tengo el cálculo, no se le puede al paciente hacer nada más. ¿Qué hago? Era 24, le pongo en cámara anterior 21. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? Mix and match. En el ojo no dominante, que yo siempre tengo mis dudas respecto a eso, se le ponía el lente más 3 para que fuera el que viera bien de lejos y leyera. Y en el ojo dominante se ponía el más 2.5 porque el más 2.5 da una visión lejana excelente e intermedia muy buena. Entonces, ese era el mix and match, que en teoría no está autorizado, pero tras, como dicen, off no sé qué, off-label, lo recomendaban. Ahora que salió el Panoptix, ya dicen no, ya el mix and match no. Y ahora que volvió a salir el VBT lo van a presentar a quien le toque la próxima semana. También están diciendo miopicia en un ojo. Y en una sesión que hubo de glaucoma que fui invitado, que glaucoma y catarata, etcétera, yo comenté, bueno, si a un lente yo le tengo que modificarlo, tengo que miopizar, es decir, que no funciona. Es como si yo tengo un Suru y le hago caja para que sea camioneta, pues lo estoy modificando porque no me alcanzó para la camioneta. Entonces es lo mismo. Si yo tengo, todos los lentes multifocales y el lente E2 están diseñados para que queden 0. Arriba de más o menos 0.50 es un pecado. Si yo a un lente de E2, pues de visión elongada, lo tengo que dejar menos 0.50, menos 0.75 para que lea, pues mejor le pongo un lente monofocal y lo dejo en el rango de menos 1. Un ojo lee y el otro me ve perfectamente. O sea, yo no le hallo, bueno, y a otro doctor me contradijo, no, que cada quien, yo no estoy diciendo que así debe de ser, pero pues yo no le voy a poner un Panoptix y lo voy a todavía miopizar para que lea mejor. Va a perder, si ya de por sí pierden de lejos un porcentaje y todavía lo miopizo, pues a mí en lo personal se me hace ilógico. De un BBT
a un Panoptix, mejor le pongo el Panoptix y no miopizo el Vivity. Pero si yo me voy como borrego con la corriente, pues entonces, ay, sí, Vivity, le hago una mini miopización. Cada quien, pues, pero no va conmigo. Muy bien. Listo, doctores. Nos vemos el martes. Que Dios quiera. Gracias. Rubia.